El youtuber Simon decidió comprarse un Toyota Supra nuevo modelo 2020. Había tenido un golpe, no muy fuerte, pero tenía muchos problemas. Así que antes de empezar esta aventura de reparación, no te olvides de suscribirte al canal si es la primera vez que nos ves. Y vamos a empezar. Desde el principio, el Supra que compraron no funcionaba. Tenía fallos mecánicos y ni siquiera arrancaba. Prepararon una carretilla elevadora para tenerla lista en cuanto llegara el coche. El remolque finalmente llegó. Llevaba varios coches encima, entre ellos su Supra. Con la carretilla lo bajaron al suelo. A Simon y su equipo le gustó el coche incluso estando golpeado así. La parte trasera era la zona más intacta, así que la cubrieron con un plástico para evitar que se rayara al meterlo en el garaje. Luego quitaron el plástico para ver los verdaderos daños del golpe. El motor del Supra es un 6 cilindros turbo de 3000 cc que entrega 335 caballos y alcanza cerca de 500 Nm de par. Como muchos saben, este sistema de propulsión proviene de BMW. La versión que tenían era la GR, no la normal. La diferencia es que la GR es la Launch Edition, una versión especial y muy limitada. Las diferencias están solo en el aspecto exterior. En cuanto a motor, ambas versiones son iguales. El escape doble le da una apariencia agresiva y con el difusor trasero que lleva luces similares a las de un Fórmula 1 que se encienden al frenar, el coche luce espectacular. Luego echaron un vistazo a las ruedas y a los frenos. Los frenos traseros parecían hechos de aluminio y las llantas negras mate eran terriblemente bonitas. El gran calibrador delantero tenía 4 pistones, aunque no estaban seguros si era de la marca Brembo o no. El coche tiene muchas tomas de aire, pero la mayoría son falsas. Por ejemplo, una gran abertura en la puerta lateral es solo decorativa y no cumple ninguna función. Debería haber sido funcional para refrigerar los frenos. En la parte trasera también había tomas falsas, aunque otras en el parabulbes delantero sí eran reales. El impacto se concentró sobre todo en la parte delantera, especialmente en el lado derecho. Intentaron abrir el capó, pero no pudieron. El golpe no fue muy fuerte, sí, pero el impacto pudo haber cortado algunos cables, dañado parte del arnés eléctrico o incluso destruido la batería, por ejemplo, y eso podría ser la razón por la que el coche no arranca. El sistema de suspensión también tenía una parte doblada, probablemente por un fallo en la rótula de dirección. La rueda estaba bien, sin daños, pero el problema estaba en la suspensión. La puerta lateral tenía un daño leve también, mientras que toda la parte trasera estaba en perfecto estado, solo con algunos pequeños arañazos. Miraron el interior del coche. Los asientos estaban en buen estado, solo cubiertos de polvo. Todas las bolsas de aire, por supuesto, estaban desplegadas. Después de varios intentos, decidieron abrir el capó para evaluar el daño real del motor. Lo primero que notaron fue que el soporte del radiador estaba roto. El coche tiene 2 estructuras frontales que actúan como zonas de absorción de impactos y el Supra aún conservaba ambas en la parte delantera, lo que evitó que el daño llegara al soporte del radiador. Eso es una gran ventaja desde el punto de vista del diseño. Probablemente reemplazarán ese capó por uno nuevo de fibra de carbono, tal vez con tomas de aire funcionales. Luego volvieron al interior del coche para comprobar si llegaba corriente eléctrica, pero por desgracia no había electricidad en absoluto. Ni siquiera podían ver el kilometraje para saber cuánto había recorrido el vehículo. Le hicieron un lavado y limpieza exterior para evaluar el estado original de la pintura y comprobar si había arañazos o daños adicionales en la carrocería. Después de lavarlo bien con jabón, intentaron eliminar algunos arañazos del acabado. Una vez terminado, descubrieron que la pintura estaba en excelente estado tras la limpieza, aunque en la parte trasera aparecieron nuevos daños que antes no se notaban. El difusor trasero tenía un pequeño golpe, estaba hundido hacia adentro, y también encontraron varios arañazos en esa misma zona. Luego retiraron todas las bolsas de aire que estaban desplegadas en el interior, y cuando retiraron la alfombra, vieron que no había óxido o mojo en el suelo del pasajero. Así que preservar 2 suelos de un Supra a manual es un gran punto. El coche tampoco presenta arrugas en el techo o ninguna estructura de chasis, así que todo el daño aparentemente está limitado a la parte delantera y por eso no hay desalineación en las visas de puertas, así que es un buen indicio de que el chasis del coche probablemente está bien y no se deforma. Quitó todo el polvo que había y empezó a pulir el salpicadero y los asientos con abrillantador. Luego, intentó localizar la batería, sospechando que podría estar en el compartimiento de carga trasero. El problema era que el maletero del Supra se abre de forma eléctrica, así que sin corriente no podía abrirlo manualmente.
Consultó nuevamente el manual del coche para ver si existía algún método manual para abrir el maletero. De repente, y casi por sorpresa, consiguió abrirlo, aunque estaba completamente bloqueado y bien cerrado. Finalmente lo logró. Dentro encontró la tapa de la batería, la retiró y la sacó para examinarla. Usaron un dispositivo especial para probarla. En teoría, ese aparato debía darle una descarga eléctrica para reactivarla, pero, para su sorpresa, el dispositivo no emitía ninguna carga. Llegaron entonces a una conclusión importante. La batería estaba completamente muerta, inservible. Decidieron comprar una nueva. Cuando la trajeron y la reemplazaron, el coche recibió corriente de inmediato. Por primera vez se encendieron algunas luces del cuadro y los asientos comenzaron a moverse. Estaban muy emocionados porque acababan de superar el primer gran reto en esta reparación. Con el nuevo suministro eléctrico, probaron a insertar la llave y arrancar el motor para ver el cuentakilómetros, pero el intento falló. Lo intentaron de nuevo, esta vez pisando el freno y presionando el botón de arranque, pero tampoco hubo respuesta. Esto los desconcertó un poco, ya que pensaban que con la batería nueva el problema estaría resuelto. Decidieron entonces comprobar el nivel de aceite del motor. Buscaron la varilla tradicional de medición, pero no estaba. La razón es que en algunos coches deportivos, el nivel de aceite aparece directamente en la pantalla del vehículo. Volvieron al interior, pisaron el freno y presionaron otra vez el botón de arranque, pero seguía sin pasar nada. En la pantalla apareció un mensaje de error. Después de varios intentos, finalmente el sistema mostró datos en el panel y descubrieron que el coche solo tenía 2.460 millas recorridas, un número sorprendentemente bajo para un modelo del año 2020. Descubrieron que la razón principal por la que el coche no arrancaba era el fusible pirotécnico, Pyrofuse. Seguro que ya has oído hablar de este fusible muchas veces en videos anteriores. Este componente está situado junto a la batería y conectado al sistema de airbags. Debido al accidente, el fusible se había fundido por completo, cortando toda la corriente eléctrica del vehículo y haciendo que no pudiera arrancar. Para comprobar si realmente esa era la causa, decidieron hacer una conexión temporal, un pequeño puente que permitiera pasar la corriente sin el fusible dañado. En cuanto lo hicieron, el coche arrancó de inmediato. Corrieron hacia el capó y escucharon el sonido del motor. Había algunos ruidos extraños y ciertas vibraciones. El escape parecía ser el original, aunque ya tenían planeado cambiarlo en el futuro para obtener un sonido más potente y deportivo. Subieron el Supra en el elevador y desmontaron la cubierta superior del guardabarros. Toda esa zona, incluido el refuerzo cerca de la rueda, está fabricada en aluminio y sujeta con tornillos especiales. Eso demuestra lo bien diseñado que está el coche, con materiales ligeros pero resistentes. El soporte del radiador también es de aluminio y puede desmontarse fácilmente quitando unos pocos tornillos, lo que les dio esperanza de poder reemplazarlo sin dificultad. Lo único que les preocupaba era que el impacto hubiera afectado al chasis, doblándolo hacia adentro, porque si eso había ocurrido, la reparación sería mucho más complicada y costosa. Simon ya tenía pensado cambiar el capó y algunas piezas por otras de fibra de carbono una vez terminada la restauración. Sin embargo, ahora mismo no le parecía buena idea, ya que haría que la parte delantera se viera rara y distinta al resto del coche. Así que decidieron que, si iban a usar fibra de carbono, solo sería para el difusor o los estribos laterales, lo justo para darle un aspecto más atractivo y equilibrado, sin romper la armonía del diseño original. Quitaron la cubierta protectora delantera y usaron la llave especial de seguridad de las ruedas para desmontar las llantas delanteras y así poder acceder a los tornillos del parachoques y retirarlo. También desmontaron los guardabarros interiores y el sistema de iluminación. El faro era sorprendentemente grande, lo que indicaba un diseño bastante complejo. Eso explica su precio, alrededor de $1,200. Además, descubrieron que el coche tenía un intercooler water-to-air, algo muy importante para el sistema de refrigeración del motor. También encontraron un pequeño conducto de aire que servía para enfriar los frenos. El subchasis del sistema de suspensión estaba hecho de aluminio, algo fundamental,
ya que reduce notablemente el peso del coche y mejora su rendimiento y velocidad. Lamentablemente, el impacto había alcanzado esa zona, provocando que la rueda delantera quedara inclinada. El diseño de la suspensión era bastante complejo. Tenía una especie de amortiguador que sujetaba toda la rótula desde arriba y dos brazos de control inferiores. En esa zona también detectaron una fuga en el condensador del aire acondicionado, así que desmontaron todas las piezas del frontal. El siguiente paso fue quitar el radiador. Primero retiraron la carcasa del ventilador y luego las barras delanteras que sujetaban el radiador, las cuales eran de aluminio, por lo que fue fácil desmontarlas. El soporte del radiador estaba roto por la mitad, y los propios radiadores tenían pequeñas deformaciones, aunque eso podían corregirlo sin problemas para que quedaran rectos de nuevo. Después, comenzaron a trabajar en alinear la rueda delantera, que estaba muy inclinada hacia adentro. Lograron enderezarla usando una prensa hidráulica y un martillo, ya que la rótula estaba completamente atascada. Una vez corregido eso, volvieron a montar todo. Colocaron la rueda y la apretaron bien. Bajaron el coche del elevador y probaron a moverlo un poco hacia atrás, para comprobar si la rueda quedaba recta. Aún no estaba perfectamente alineada. Tenía una ligera inclinación tipo camber, aunque leve. El rendimiento del coche al acelerar seguía siendo algo débil. Lo volvieron a meter al taller y lo subieron de nuevo en el elevador. Recordaron que el radiador tenía una pequeña fuga, apenas un agujero diminuto, así que lo llevaron a un taller cercano especializado en soldadura de radiadores. Tenían mucha esperanza de poder repararlo ahí en lugar de tener de comprar uno nuevo. También les pidieron que hicieran una prueba de presión al radiador para asegurarse de que no hubiera más fugas que pudieran aparecer más adelante. Durante la revisión, notaron que el coche tenía dos sistemas de refrigeración independientes y descubrieron que uno de los depósitos de refrigerante estaba completamente vacío. Decidieron entonces comprar refrigerante verde en una tienda de repuestos para rellenar el depósito vacío. El taller logró reparar el radiador con éxito y tras someterlo a la prueba de presión, ésta la superó sin problemas, lo que les ahorró el costo de tener que comprar uno nuevo. Después de eso, lo volvieron a montar en el coche y rellenaron el sistema de refrigeración. Usaron una bomba de vacío para eliminar todo el aire de las tuberías, un paso muy importante para garantizar que el sistema funcione con la máxima eficiencia. Encendieron el motor y lo dejaron funcionando hasta que la temperatura subió, asegurándose de que los ventiladores se activaran correctamente y comprobando que no hubiera fugas, que era lo más importante. Poco después, recibieron las nuevas piezas de repuesto que habían encargado al concesionario. Se centraron en reparar la parte superior del soporte del radiador, que estaba rota. Tenían que enderezar perfectamente las secciones dobladas para que al instalar la nueva pieza, todo encajara con precisión. Realizaron un trabajo excelente. Solo necesitaban tirar del marco delantero unos 4 o 5 milímetros hacia adelante para alinear el chasis al 100%. Para eso usaron una grúa y cadenas de sujeción, ajustando la estructura con cuidado hasta que todas las perforaciones de los tornillos coincidieron perfectamente. Luego, abrieron las cajas con las piezas nuevas, clips, refuerzos y soportes que usarían para montar el radiador en su lugar, seguido del parachoques delantero, que estaba en muy buen estado. Todas esas piezas estaban fabricadas en Europa, en colaboración con BMW. Comenzaron a rearmar toda la parte delantera del coche, y cada componente encajaba con gran facilidad. Lograron montar el radiador completamente usando las nuevas piezas. Los soportes quedaron perfectamente alineados y hasta los cierres del capó se instalaron sin ningún problema. Finalmente, se concentraron en desmontar el guardabarros delantero que había sufrido un golpe. Prepararon el elevador debajo del coche de una forma específica para poder quitar el guardabarros con facilidad. Desmontaron completamente el estribo lateral y luego retiraron el guardabarros dañado. Instalaron uno nuevo y colocaron las cubiertas inferiores que van bajo el guardabarros, las cuales sirven como refuerzo estructural. Compraron también nuevos faros a muy buen precio, $1,300 por el par, lo cual fue una excelente oferta considerando que cada faro original en el concesionario costaba $2,000. Además, las luces que compraron eran de la versión Launch Edition y totalmente originales. Sin embargo, faltaba una pieza importante para que las luces funcionaran correctamente. Así que tomaron los módulos de control y la pieza faltante de los faros viejos, los montaron en los nuevos sin ninguna complicación, y una vez instalados, las luces funcionaron perfectamente.
Después, colocaron el nuevo capó en su sitio y a continuación el nuevo parachoques delantero. Descubrieron que este parachoques estaba compuesto por dos partes, una cubierta exterior y una estructura interna con un diseño muy similar al de los parachoques de Lamborghini. La estructura interna del parachoques anterior tenía grietas, así que decidieron comprar una nueva. Luego, alinearon el capó, los guardabarros y las puertas para asegurarse de que todo encajara correctamente. Notaron un pequeño hueco entre los faros y el parachoques, además de un ajuste leve en el cierre del capó. Pero eran detalles menores y fáciles de corregir. Lo importante era haber superado las reparaciones más complicadas del coche. El resto de los ajustes serían mucho más simples. Encargaron algunas piezas adicionales al concesionario, como refuerzos para los parachoques, y mientras esperaban su llegada, comenzaron a preparar el coche para la nueva pintura. Notaron un daño leve en una zona de aluminio, así que trajeron las herramientas necesarias para reparar y nivelar el pequeño golpe. Una vez enderezado, aplicaron una capa de pintura base y utilizaron un material llamado Shortcut Safe, una masa de relleno muy resistente al agua y reforzada con fibras, diseñada especialmente para materiales fuertes como el aluminio. Cubrieron el rasguño con esa masilla y solo necesitaba un poco de tiempo para secarse por completo. Antes de aplicar una segunda capa de masilla o imprimación, se dieron cuenta de que se les había acabado el papel de lija de grano 320, así que fueron a comprar todo lo que necesitaban de nuevo. Aprovecharon también para comprar toda la pintura para el coche completo. Como las piezas, incluido el capó y las partes frontales, iban a repintarse, en total tendrían que pintar más del 60% del cuerpo del Supra. El color que eligieron se llamaba Nocturnal Black, y encontraron todos los componentes exactos del tono, algo muy importante para lograr el mismo color original. Compraron 3 botes de pintura de la marca Sanodox, un producto de excelente calidad que se integra fácilmente con la pintura antigua. También adquirieron el papel de lija de grano 320 que faltaba y un nuevo tipo de imprimación negra que podía lijarse una vez seca. Además, compraron algo de tela especial y más papel de lija. Prepararon el área alrededor de la zona a pintar, cubriéndola con plástico protector y luego aplicaron una capa de imprimación. Rociaron también una ligera capa de imprimación gris para poder evaluar cuánto sería necesario lijar después. A continuación, fueron al capó, lo desmontaron y lijaron toda su superficie para prepararlo para la pintura. También retiraron los guardabarros para lijarlos por separado, utilizando unas herramientas llamadas scuff pads que aceleran el proceso de lijado. Decidieron posponer la pintura de esas piezas porque contactaron con un taller especializado en pintura automotriz donde podrían hacerlo en mejores condiciones que en su propio garaje. Eso además les ahorraría el trabajo de cubrir todo el coche con cinta y plástico. Entonces pasaron a trabajar en las puertas, donde hicieron una transición entre la pintura nueva y la vieja del coche. Empezaron desmontando partes como los espejos y las manijas y tenían pensado quitar también los paneles interiores de las puertas, ya que dentro se encuentran los airbags y los cinturones de seguridad. Desmontaron completamente el revestimiento interior de las puertas para dejarlas listas para pintar. Una vez decidieron llevar el coche al taller, retiraron el capó y los guardabarros, los cargaron en su vehículo y los transportaron hasta el taller. Al llegar, descargaron todas las piezas y la temperatura en ese momento era ideal para garantizar que la pintura se aplicara correctamente y sin problemas. Mezclaron la primera capa base y luego aplicaron una capa protectora sobre la pintura. Esta capa era muy importante, ya que le daba brillo al acabado y además protegía la pintura de los arañazos y de los factores climáticos. Después de eso, las piezas quedaron suaves, sin ningún defecto ni rastro de polvo. Pensaron entonces en una nueva estrategia: pintar más piezas del coche en el mismo taller, para que todo el trabajo quedara más uniforme y el color saliera perfecto. Así que decidieron prepararlas para pintarlas al día siguiente. Llevaron las piezas al taller otra vez y las dejaron un rato al sol para que se secaran por completo. Luego volvieron al coche para seguir trabajando en él
ya que las puertas aún no estaban completamente desmontadas cuando lo llevaron al taller. Empezaron a lijar el coche con un método de lijado húmedo, que consiste en usar agua y jabón durante el proceso, siguiendo los mismos pasos del lijado normal. Al terminar la primera puerta, el resultado fue excelente. La superficie quedó muy suave y perfectamente nivelada. Así que pasaron a trabajar en la segunda puerta de la misma manera, enfocándose especialmente en la zona donde estaba la abolladura. Esa parte tenía una capa de imprimación muy dura, tanto que tuvieron que usar 2 hojas de lija para nivelarla correctamente. Durante el proceso, descubrieron que la imprimación que estaban usando tenía pequeños poros y al leer las instrucciones en la etiqueta, se dieron cuenta de que no era un producto diseñado para automóviles, sino para pintura artística y trabajos manuales. Para evitar cualquier problema que pudiera afectar la pintura por culpa de esa imprimación incorrecta, decidieron aplicar una capa nueva de imprimación específica para automóviles sobre esa zona. Continuaron lijando las demás partes del coche, el capó, el parachoques delantero y las puertas, y luego limpiaron todas las superficies de impurezas o restos de grasa para dejarlas listas para el traslado y la pintura final. Finalmente, cubrieron el coche con cinta adhesiva y plásticos protectores para proteger las áreas que no se iban a pintar. El Supra, sin embargo, era muy complicado de cubrir, porque tiene muchas rejillas de ventilación en las puertas y otras aberturas que necesitaban sellarse con cinta de espuma especial. Para evitar que la pintura entrara por las ventanillas después de cubrir el coche, limpiaron toda la carrocería con un producto que elimina aceites y grasas. Después, llenaron la pistola con la pintura y aplicaron la primera capa base. En total, se aplicaron 3 capas de pintura base y una capa final muy ligera, lo que permitió que el acabado quedara extremadamente suave y uniforme. La pintura Sandax resultó ser excelente para el tipo de trabajo que querían hacer, ayudándolos a conseguir un resultado prácticamente perfecto. Aplicaron la última capa, que es la que aporta el brillo real a la pintura, y luego dejaron secar el coche completamente durante unas 8 horas. Al día siguiente, volvieron para revisar el acabado. Las puertas y el parachoques delantero quedaron suaves y sin defectos, aunque había algunas zonas un poco rugosas como el capó. Pensaron que eso podía deberse a que la temperatura dentro de la cabina de pintura había sido un poco alta, pero lo más importante era que no había ni polvo ni insectos en la pintura, lo cual haría que el proceso de pulido de las partes rugosas fuera sencillo y sin complicaciones. Quitaron entonces las protecciones del coche y lo sacaron al sol para ver mejor el resultado final. Apenas lo vieron bajo la luz natural, quedaron encantados con el nuevo color. Tenía un ligero brillo verdoso sobre el tono metálico, lo que le daba un aspecto impresionante. Después, montaron provisionalmente el parachoques delantero para ver cómo lucía el coche completo. Verificaron que todo encajara correctamente, salvo las zonas rugosas, que iban a pulir fácilmente más adelante. Luego, cargaron el coche en la plataforma y lo devolvieron al garaje. Fueron al concesionario para recoger las piezas que habían encargado, y después visitaron un centro de detallado y pulido de coches donde tenían guardadas algunas partes. Recogieron solo parte de lo que esperaban, entre eso, los guardabarros interiores del lado derecho, la estructura interna del parachoques delantero. Estas piezas les permitirían montar completamente el frente del coche. También recibieron un conducto de aire para la refrigeración, el emblema de Toyota, una bombilla para el faro delantero, otra luz LED para la iluminación diurna, y finalmente la unidad de control del ordenador. Todas estas piezas eran bastante costosas, unos $200 por cada pieza, $300 por la luz LED y $500 por la unidad del ordenador. Sin embargo, los airbags aún no estaban disponibles. Aún estaban esperando que llegaran algunas piezas, y mientras tanto, empezaron a preparar el coche para el pulido final. Comenzaron lijando el capó con papel de lija de grano 2500, un proceso que fue bastante rápido porque la pintura ya estaba muy suave de por sí. El siguiente paso era usar papel de grano 3000, pero decidieron dejarlo para el final. Continuaron lijando el resto de las piezas, excepto el parachoques delantero, ya que todavía no habían decidido si lo iban a pulir junto con el coche o dejarlo como estaba.
Antes de empezar con el pulido, tenían planeado ir a la tienda a comprar una almohadilla de lana nueva, Woolpad. La que tenían ya la habían usado en proyectos anteriores, y el material estaba seco y endurecido, lo que podía dejar marcas circulares sobre la pintura. Así que comprar una nueva era claramente la mejor opción. Una vez preparados, empezaron a pulir las partes que habían lijado. Y efectivamente, la pintura quedó extremadamente suave, casi como un espejo. Sin embargo, la almohadilla que usaron dejó algunas marcas circulares y el color se veía un poco apagado, con zonas mates visibles desde ciertos ángulos. Para solucionar eso, usaron una barra de arcilla, clay bar, que obscurece ligeramente el tono de la pintura y le da más profundidad, además de eliminar cualquier resto de pintura pulverizada sobrante del proceso de pintado. El resultado final fue excelente. El paso siguiente fue instalar el parachoques delantero, lo que incluía el labio frontal original, el cableado completo y los sensores de velocidad situados en esa zona. Con eso, el parachoques delantero quedaba completamente montado al 100%. Después, ajustaron la cámara delantera para que quedara bien alineada, ya que había varios desajustes visibles. Para corregirlos, levantaron el coche, retiraron las dos ruedas delanteras y desmontaron tanto el parachoques como las luces. Intentaron limpiar y reparar la unidad de control, el ordenador antiguo, que estaba muy oxidada. Usaron herramientas especiales para eliminar el óxido, pero descubrieron que la placa electrónica estaba completamente dañada, prácticamente quemada, y no se podía recuperar. Confirmaron el diagnóstico probando el faro del otro lado, y vieron que funcionaba perfectamente, lo que confirmaba que el problema venía del ordenador dañado. Esto confirma que la unidad de control de las luces está estropeada y necesita ser sustituida. Así que siguieron con el ajuste de toda la parte delantera. Eso les llevó varias horas para poder alinear todas las diferencias, y después volvieron a montar los revestimientos interiores, el tirador de las puertas y los paneles con los espejos. Todas las piezas que habían desmontado las volvieron a colocar. Probaron el cinturón de seguridad después de montarlo y funcionó correctamente. A continuación decidieron hacer la primera prueba de conducción desde que compraron el coche, aunque recordaron que el Supra estaba en modo de bajo rendimiento y entregando menos potencia de la esperada. Usaron un escáner de fallos para borrar los códigos que aparecían, y tras borrarlos salieron a probar el coche, pero seguía en modo de bajo rendimiento, apenas alcanzando unos 5 mph. Fueron a ver a un amigo y usaron otro escáner para borrar esos códigos, pero, desgraciadamente, la SU no podía eliminar ni leer correctamente los códigos. Aparecían códigos aleatorios sin relación con el coche y no podía comunicarse bien con él. Contactaron con 2 personas más que tenían equipos de diagnóstico mejores, capaces de comunicarse con coches tipo BMW y demás. Descubrieron que el equipo mejor costaba $3,500 y podía acceder a vehículos de modelo 2020. A pesar de ser muy caro, lo compraron e intentaron con él, pero aún así no lograron conectar con este Supra. No quedó otra que llevarlo al concesionario para que borraran esos códigos. En ese momento, llegó un sistema de escape completo de Armitrix. Abrieron la caja del silenciador donde venía la conexión del downpipe y también las tuberías completas. El sistema tenía válvula para controlar el nivel de sonido y los extremos estaban quemados en un tono azulado. Los eligieron así por estética. Obviamente no podrían montarlo hasta no resolver el problema de los códigos. Abrieron otra caja con un splitter / carbon fiber spoiler de la marca Street Hunter. Todas esas piezas se montarían después de solucionar el problema de la SU. Mientras tanto, habían trasladado su garaje a un local nuevo, mucho más grande y espacioso. Dejaron de grabar el proceso del Supra con tanto detalle como al inicio. Esta vez la enviaron a un especialista que solucionara el problema de los códigos, y al volver a verla en el nuevo sitio, el coche estaba totalmente reparado. Y eso es todo. Ha sido una de las restauraciones más destacadas de un deportivo japonés últimamente. Cuéntanos, ¿qué detalle de la reparación te impresionó más? Si eres nuevo por aquí, vuelve a otros videos del canal. Encontrarás reparaciones de siniestro de primer nivel. Eso es todo. Saludos.